Saludos. Hoy vamos a estar hablando de una de las empresas más populares de este año y se trata de la empresa Palantir. Vamos a hablar muy rápidamente sobre qué es Palantir y qué productos y servicios ofrecen. Luego analizaremos sus reportes financieros, incluyendo su último reporte emitido ahora en mayo del 2021. Y por último les dejaré saber mi opinión de si estaré comprando o no acciones de esta empresa. Siempre recuerda que al final esta es solo mi opinión, no soy un inversor profesional y las decisiones las debes tomar por ti mismo. Y como siempre te agradecería enormemente unos segundos de tu tiempo para que le des like al video y así me ayudes a difundir este video a más personas y que más personas se puedan beneficiar. Pero ahora sí, comencemos. Palantir es una empresa fundada en el 2003, la cual comenzó desarrollando plataformas de software para la comunidad militar y de inteligencia de los Estados Unidos, como herramienta para uso de investigaciones y operaciones antiterroristas. Su actual CEO es Alex Karp, ciertamente un CEO bastante peculiar. A medida que fueron desarrollándose como proveedores de este tipo de servicios, comenzaron también a ofrecer soluciones más de uso comercial. Sus principales productos son Gotham, la cual fue su primera plataforma desarrollada para uso militar y de inteligencia, y su segundo producto es el que le llaman Foundry, desarrollado más para uso comercial. Pero ¿qué realmente es lo que ofrece Palantir a través de sus productos Gotham y Foundry? Pues en la realidad puede ser un poco complejo entender a detalle esta empresa. Sin embargo, podemos resumir en que Palantir ofrece, ya sea a entidades gubernamentales, militares o incluso de uso comercial, la capacidad de centralizar y manejar la data que generan estas entidades, por más abundante o compleja que sea, con la idea de facilitar el análisis de esta y poder tomar decisiones críticas. Los beneficios que provee Palantir a estas entidades parecen ser múltiples y van desde análisis convencional de data, identificación de patrones e incluso la completa simulación de toda una operación, con la idea de hasta poder predecir eventos a futuro. Importante mencionar que, a diferencia de otras empresas enfocadas en el manejo y análisis de data, Palantir no colecta ni vende la misma. Palantir tiene un gran enfoque por lo que es la seguridad y la confidencialidad de la información de las entidades que maneja. Actualmente Palantir cuenta con unos 139 clientes, dentro de los cuales se encuentran entidades como por ejemplo el mismo gobierno de los Estados Unidos, el US Army o el Servicio Militar de los Estados Unidos, e incluso empresas tan reconocidas como Airbus. Palantir crece a una velocidad impresionante de sobre 45% en ventas año a año. Y además tienen un plan muy agresivo de continuar creciendo, incluyendo en el sector comercial en Estados Unidos, Europa e incluso Asia. A largo plazo ellos mencionan que su capacidad de crecimiento es inmensa, dado a que consideran que cualquier institución de gran tamaño que genere data abundante y compleja es un cliente potencial. En términos de su crecimiento, al cierre del año 2020 generaron un total de 1.093 billones de dólares en ventas, para un crecimiento de 47% versus el año 2019, de los cuales se dividen en el segmento comercial generando 482 millones en dólares en ventas, representando un 44% del total de ventas, y el segmento gubernamental generando 610 millones de dólares, representando un 56% del total de ventas. Podemos ver otros aspectos interesantes de esta empresa, como por ejemplo el que el promedio de venta por cliente ha incrementado un 41% de 2019 a 2020, lo que es excelente. Adicional a eso, podemos ver en la siguiente gráfica que las ventas generadas por sus 20 clientes más grandes han aumentado año a año. Sin embargo, la participación en términos porcentuales de ventas de estos 20 clientes más grandes ha disminuido, lo que es muy positivo, ya que significa diversificación de su clientela y de sus ventas. También podemos ver cómo la cantidad de clientes basado en total de ventas ha aumentado, incluyendo desde la categoría de clientes más pequeños hasta los más grandes, generando sobre 10 millones de dólares, lo que también demuestra un crecimiento saludable de ventas. Además de esto, los directivos de Palantir plantean incrementar sus ventas a sobre 4 billones de dólares para el 2025, lo que es claramente impresionante. Evaluemos ahora su reporte anual del 2020 para tener una mejor idea de la calidad de sus fundamentales. Si vamos al income statement de Palantir, lo primero que podemos observar es la velocidad con la que están incrementando sus ventas si comparamos años 2018, 2019 y 2020. También podemos ver que los costos directos de generar estas ventas se han mantenido bastante en control. Sin embargo, sus gastos operacionales, es decir, lo que es mercadeo, research and development y gastos administrativos, han crecido prácticamente a la misma velocidad que las ventas,
resultando en pérdidas brutas significativas. Si vamos ahora al balance sheet, podemos ver lo siguiente. Terminaron el año 2020 duplicando la cantidad de efectivo disponible con $2 billones, lo que es equivalente a 2 años de ventas si usamos de base las ventas obtenidas en el año 2020. Cuentan con un total de activos corrientes de 2.257 billones versus unas deudas corrientes de 600 millones. Esto quiere decir que en un periodo de un año claramente no tendrán ningún problema en cumplir con sus obligaciones a corto plazo. También positivo es que podemos ver cómo el total de deudas bajó en comparación con el año 2019, de 1.44 billones a 1.17 billones. Con esto podemos concluir que financieramente Palantir se ve sumamente estable en términos de riesgo por deuda. Ahora continuamos evaluando su cash flow statement. Y aquí el asunto definitivamente comienza a ponerse más interesante. Lo primero que hacemos es partir de su net income o net loss, en este caso ya que tienen pérdidas, y añadimos todo lo que no fue flujo de efectivo, como por ejemplo depreciación, cuentas por pagar, etc. Palantir le añade lo que le llaman el stock-based compensation, que no es otra cosa que el valor de las acciones que los directivos han utilizado para pagarle a sus empleados y directivos. Podemos ver que Palantir está utilizando principalmente sus propias acciones para pagarle a sus empleados, y la cantidad suma 1.2 billones de dólares, incluso más que el total de ventas generadas en el mismo año. Reconocer esto es importante, ya que para Palantir poder pagar esto a su personal necesita emitir nuevas acciones, lo que de cierta manera continúa diluyendo el valor de estas acciones. Aún considerando el monto total de compensación en base a acciones, aunque no representa un flujo de efectivo, pero sí un potencial impacto a sus accionistas, podemos ver que no solo están generando pérdidas de efectivo de sus operaciones, sino que estas han ido en aumento, al menos en los últimos 3 años. En términos del flujo de efectivo por actividades de inversión no tenemos nada importante que decir, pero sí del flujo de efectivo por actividades de financiamiento. Lo primero y más importante que tenemos que notar aquí es que en el año 2020 emitieron acciones por un total de 900 millones de dólares. Esto quiere decir que los directivos de Palantir están utilizando sus propias acciones para pagar gran parte de los beneficios en nómina de la empresa y también para financiar los gastos operacionales de la misma. Pero ¿esto es algo negativo para Palantir? De hecho, pienso que ha sido hacer lo correcto por parte de los directivos de la empresa, considerando el alto precio de las acciones de Palantir durante el año 2020. El financiar las necesidades de la empresa utilizando la emisión de nuevas acciones como recursos suele ser común en empresas jóvenes y de alto crecimiento como es Palantir. Siendo estos números los de su año fiscal 2020, cerrando en diciembre, veamos qué esperan los directivos de Palantir para el año en curso 2021. Podemos ver que en la siguiente gráfica, que esperan incrementar sus ventas del año 2021 un 30%, y específicamente para su primer trimestre esperan incrementar sus ventas un 45% y terminar con un operating margin para el trimestre de 23%. Veamos ahora el reporte de trimestre más reciente para ver cómo resultaron sus números. Los directivos de Palantir resaltan lo siguiente: sus ventas aumentaron un 49%, mientras que estaban esperando un 45%, lo que es sumamente positivo. Vemos que también lograron un 34% de operating margin versus un 23% que estaban esperando. El crecimiento de ambos segmentos, el gubernamental y el comercial, continúan siendo sumamente altos y lograron generar 151 millones de free cash flow, lo que también es sumamente positivo. Si vemos sus estados financieros de este último reporte de mayo 2021, comenzando por su income statement, vemos que no solo continúan teniendo pérdidas, sino que aumentaron en comparación con el año previo. En términos de su balance sheet, podemos ver que la cantidad de efectivo aumentó versus el trimestre del año pasado, pero también lo hicieron sus deudas. Sin embargo, financieramente continúa estando sumamente saludable, con bajo o ningún riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Si vemos el cash flow statement reportado para este último trimestre, vemos que sí tuvieron ganancias operacionales generando 116 millones de dólares. Sin embargo, seguimos viendo la gran cantidad de emisión de acciones, por lo que continúan financiando la operación de la empresa utilizando el valor de sus propias acciones. De nuevo, esto no necesariamente es negativo. Claramente se están enfocando en acelerar su crecimiento a la mayor velocidad posible, aprovechando los altos precios de sus acciones. En resumen, pienso reportar un muy buen trimestre. Ahora la pregunta es, ¿compraría yo estas acciones considerando el gran crecimiento de esta empresa y considerando que sus acciones han caído desde sus máximos históricos
un 48%. Pues para contestar esto, primero veamos rápidamente su valoración. Si calculamos su price to sales ratio, aún luego de la caída de un 48% en el precio de la acción y considerando $20.21 por acción, obtenemos un valor de 34 price to sales ratio. Un valor de 34 es sumamente exigente. Aun cuando el crecimiento de esta empresa es impresionante, también de impresionante ha sido la emisión de acciones en el último año, tal y como podemos ver en la siguiente tabla, en donde la cantidad de acciones en circulación casi se ha triplicado en solo 3 años. De Palantir no lograr comenzar a generar ingreso bruto y free cash flow sólidos, las cuales hasta el momento no ha sido el caso, dependerá de emitir más acciones o de emitir deuda para continuar financiando su acelerado crecimiento. Además, considerando que estamos en lo que pienso es una sobrevaloración general de los mercados, en mi opinión no es el momento de tomar riesgo con este tipo de empresas. Por mi parte esperaré un poco más por si continúa reduciendo el valor de su acción o si llegara alguna corrección del mercado y pudiera comprar esta empresa a un mejor precio. En este sentido, la paciencia es clave y la idea es asumir el menor riesgo posible. Definitivamente sigue siendo una gran empresa y la estaré monitoreando muy de cerca. Déjame saber si coincides con mi análisis y si te ha gustado este video nuevamente, y como siempre menciono, dale like y suscríbete al canal. Muchas gracias.